CEPAC 2025, la hora de los patriotas, está aquí. Muchos probablemente no sepan qué está pasando en estos momentos. Los medios, evidentemente, en manos de la izquierda, harán mutis a lo que pasa allí y a quienes se reúnen. Y si lo hacen, sería para desacreditar y tildar de ultraderecha a las personalidades o partidos políticos presentes en el foro. Pero nada más lejos de realidad. Cuando el derecho a nacer, el derecho a la vida, el derecho a expresarse, el derecho a ser libre, el derecho a convivir en una familia de bien, el derecho a una educación sin adoctrinamientos, fue algo malo. Bueno, para la izquierda sí. Quienes venimos de países comunistas sabemos que la izquierda, el comunismo, el socialismo, para Marx no había distinción entre uno y otro, pues evidentemente era algo malo. Ejemplos en Cuba tenemos muchísimos. Desde decir 20 años de prisión por decir, no, yo no soy comunista, hasta tener una Biblia. En los mejores casos y en los peores, pues fusilamiento. Hoy cuando miramos cómo se tilda de ultraderecha a Agrupación Nacional, Francia, Alternativa por Alemania, a Wilders en los Países Bajos, a Checa en Portugal, a Vox en España, nos asustamos porque hemos visto o podemos constatar la dimensión y la fuerza que ha tomado la izquierda. Y no solo unida para aplastar a quienes piensan diferente, sino para tomar el control del Estado. Un control que es tomado en la mayoría de las veces por personas que no son capaces. Desde un Pedro Sánchez en España, que pacta con terroristas a la vista de todos, para mantenerse en el poder, o de un Justin Trudeau que se arrodilló por algo que pasó hace 200 años y que está mal contado, hasta ministros tontos que dicen que, como la Irene Montero, que dicen que un hombre puede estar embarazado, o la Yolanda Díaz que las personas ricas tienen escondidos cohetes en sus casas para salir de la tierra. Bueno, eso es lo que tenemos. Una sociedad en la que pasar 24 horas en TikTok es mucho mejor que leerse un libro. Pero lo que se trata de revertirse precisamente en este foro de la CEPAC es restablecer o ir al encuentro de esos valores que hemos perdido, como la familia, como la educación, como la religión. En mi caso voy a hacer una parte. No soy religioso, pero sí tengo la capacidad de comprender que la religión dota a muchas personas, no todos necesitan de la religión, de ciertos valores morales que de lo contrario no tendrían límites o la posibilidad de encontrarlo. Pero ese valor moral de cada individuo repercute en el valor moral de la sociedad. O sea, hoy una de lo más atacado por la izquierda es precisamente la familia y la religión, porque precisamente son el último nicho del cual podrían salir quienes defiendan un país, sean patriotas, quienes defiendan la familia, los hijos, la posibilidad de educarlos sin entrar en ideologías perversas. Y precisamente la llegada de Donald Trump al poder ha sido, el resultado de que la gente está cansada de tanta mierda de izquierda, de tanto socialista, por un lado, y por otro porque surge de una necesidad de hacerle frente a toda esta excremento político que solo busca destruir Occidente, porque hay que estar claro, todo este invierno demográfico, que no es la primera vez que pasa, la persona que haya tenido la paciencia de leer los 8 tomos de Theodor Mommsen de Historia de Roma, se va a dar cuenta que el Imperio Romano fue destruido
gracias principalmente a tres razones, motivos fundamentales que están presentes hoy y están muy presentes y que provocaron, entre otras cosas, ese invierno demográfico. No se trata que las personas no tengan hijos, se trata que las personas de Occidente no tengan hijos y sean reemplazados por nosotros los inmigrantes. Porque mayoritariamente se busca un tipo de inmigrante que sigue ideas de izquierda. O sea, te doy algo, como nos lo dieron a nosotros en Cuba, y a cambio tú me das la vida, me das tu libertad, me das tu individualidad, o si no te mueres, mi hermano. Como pasó en Cuba, que desgraciadamente más de 20.000 personas fueron asesinadas por Castro. Más de 100.000 perdieron la vida tratando de escapar y más de medio millón, cuando había una población de 6 millones, fue encarcelada. Eso es triste, es increíble, pero nos pasó. Sin embargo, ser comunista, ser socialista es cool. Y a quienes defienden los valores que se defienden hoy, de los cuales yo hablo, pues son nazis e ultraderecha. Pero eso es nada más lejos de la realidad, porque las raíces del nazismo y del socialismo son las mismas. Había una gran diferencia, que el nacionalismo era, el partido nazi era muy nacionalista y los socialistas eran mucho más internacionalistas. En lo otro era lo mismo. Y si se enfrentaron era precisamente porque estaban buscando el mismo nicho de poder. Había mucho comunista en Alemania. En 1920 hasta 1933, cuando Hitler toma el poder, y había mucho nacionalista. Se enfrentaron por el mismo nicho de poder y evidentemente uno tenía que perder y otro tenía que ganar. Siempre pasa así. Ganaron los nazis, pero no quiere decir que los comunistas eran buenos. No, ambos eran lo peor. Todos eran lo peor. Los nazis son responsables de comenzar una guerra que costó 50 millones de víctimas y los comunistas son responsables de 150 millones de víctimas. Aún así, de las víctimas del comunismo, que por cada víctima que tuvo el nacionalsocialismo, los fascistas, hubo 3 víctimas del comunismo. Y aún sigue habiendo víctimas del comunismo. Pero bueno, como decía, es cool, ser socialista es bueno y ser nazi es malo. Yo no creo que en la historia de la humanidad ha habido algo peor que el fascismo y que el comunismo. Y si me dieran a escoger, difícil, porque estamos hablando de 200 millones de víctimas por uno o por otro, entre ambos, quiero decir, pues creo que el comunismo es mucho más malo. Y ahí es donde nos quieren llevar los socialistas a la izquierda, a que se pierdan los valores nacionales, a que se pierda el amor a la familia, a que se pierda la responsabilidad en la educación y crianza de los hijos, y a que se pierdan los valores tradicionales que fundaron Occidente, que tienen que ver con valores cristianos. Pero felizmente creo que influyó mucho, aunque ya se venían gestando pasos, creo que influyó mucho los resultados de las elecciones de 2025 en Estados Unidos, o la ascendencia al poder. Las elecciones fueron en 2024 de Donald Trump. Porque Donald Trump no solo tiene el valor de levantar la voz en contra de toda esta izquierda malvada, sino que además ha generado espacio para la lucha en contra de esa ideología perversa. Y entonces eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy en Rumanía, y esperemos que solo sea el comienzo para que la izquierda, los socialistas y los comunistas no se lleven lo más preciado que tiene la humanidad, que es la familia, los hijos, el futuro, la libertad y los valores y creencias individuales que jamás deben ser sustituidos por los valores de un Estado, como decían los socialistas.
o como dicen los socialistas y como decían los fascistas. El individuo jamás debe estar después del colectivo. ¿Qué es lo que proponen ambos, tanto socialistas como fascistas? No, el individuo debe ser primero, la familia debe ser primero, la sociedad debe ser primero, la libertad debe ser primero. Ninguna persona tiene la obligación de deberse a un Estado. Así que me quito el sombrero ante esas personas que están luchando por los valores tradicionales. Muchas gracias.